para iniciar con la sesión. Entonces, iniciamos, ya en este momento está grabando, iniciamos la sesión. Vamos a comenzar a ver primero el material con el cual nosotros tenemos que trabajar. Ustedes ya, me imagino, han revisado el aula virtual. Saben que en el aula virtual encuentran el material. En este momento, lo que tienen cargado en el aula virtual, les voy a compartir. En el aula virtual, ustedes, si ya, los que ya han ingresado a un poco a husmear qué es lo que hay allí, pudieron haber encontrado en primer lugar el enlace para acceder al Zoom, ¿no? Y aquí les da una pequeña introducción de lo que es la materia macroeconomía, el objetivo que persigue la materia. Y aquí ustedes encuentran unas instrucciones generales, ya vamos a ver de qué es eso. En la semana 1 todavía no les he cargado el archivo, pero se los estoy cargando hoy día, ya para el día de hoy lo tienen cargado, donde va a estar registrado el contenido de la clase de hoy y mañana. Si no me equivoco, nosotros tenemos clases martes y miércoles. Hoy día vamos a tener hasta las 10 de la mañana. Y el día de mañana de manera similar. Entonces, ahí les cargo el contenido ya completo, porque por eso es que no se los he cargado, porque no está terminado todavía. Y la actividad que deberán presentar para esta semana. Tengo entendido de que todavía estamos en tiempo extraordinario de matrículas, entonces por esta semana y por la otra no voy a tomar considerar lo que es el tema de la asistencia. Ya la asistencia ya va a estar más enfática lo que es a partir del 1 de junio. Y una vez que estamos en junio, comienzo a registrar la asistencia de manera normal. Un poco para no perjudicar a aquellos estudiantes que por obvio motivo se registren tardíamente. Entonces, de igual manera, las actividades que nosotros tengamos van a tener fecha de vencimiento hasta el 1 de junio, ¿no? Si bien es cierto, les va a aparecer como fecha a ustedes en el registro, les va a aparecer con fecha anterior. Entonces, ustedes saben que hasta el 1 de junio van a tener habilitados para presentar todas las actividades dentro de lo que es el aula virtual. Eso por un lado. Ahora, vamos a revisar el sílabus. El sílabus de macroeconomía intermedia. Ahí pueden ver todo el sílabus. Pregunto, ¿sí está visible el sílabus para ustedes? Sí. Sí. Ya listo. Entonces, la materia, como ustedes ya, voy a hacer un poquito más grande para que la puedan visualizar mejor en sus dispositivos. La materia es macroeconomía intermedia. Es de un componente básico de la formación económica. El prerequisitos, principios de macroeconomía, que todos ya debieron haber aprobado, principios de macroeconomía. Nosotros vamos a tener un total de 4 horas de clase presencial, 2 horas que son actividades que ustedes realizarán durante la clase, es decir, algún taller, alguna asignación, exposición, en fin, total son 6 horas de clase, de los cuales van a tener registrado un total de lo que es la parte práctica y la parte autónoma, es decir, la parte de tareas son 6 horas. Sí, en total son 12 horas, 6 horas que tienen contacto conmigo y 6 horas que tienen de contacto independiente, es decir, que van a tener tarea, ¿no? Esto es cada semana. Los temas, bueno, lo que vamos a ver son 4 unidades. La primera unidad, en ella vamos a aprender lo que es el dinero. O sea, no vamos a estudiar el dinero como tal, sino vamos a ver cómo interviene el dinero en el modelo ISLM. Me imagino que ustedes algo ya deben haber revisado o deben haber comentado por lo menos de lo que es el modelo ISLM. Si no lo han visto, no se preocupen, vamos a revisarlo. Lo que es el dinero y el modelo ISLM, pero dentro de una economía cerrada. Vamos a analizar el enfoque
en el cual todavía no nos relacionamos con el resto del mundo. Simplemente estamos trabajando dentro de una economía. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la relación del dinero frente a este esquema que se llama ISLM. Entonces vamos a recordar también los principios de macro y algunos elementos que ustedes ya han estudiado. El objeto de esto es conocer la importancia de la política monetaria y fiscal en la actividad económica. Para la unidad 2 vamos a estudiar relaciones económicas internacionales. En las relaciones económicas internacionales, nosotros ya vamos a meternos un poco más a lo que es la economía abierta. Vamos a volver a ver el dinero dentro del modelo ISLM, como las variables que influyen para afectar la tasa de interés y la renta de equilibrio y la efectividad de la política económica en una economía cerrada. Es decir, ya vamos a ver aquí en la curva ISLM qué efectos ocasionan que, que, esta, que esta función se modifique cuando nosotros estamos estudiando. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Los modelos de la economía de la teoría clásica, los nuevos modelos y la curva de Phillips, la inflación y el desempleo. Aquí vamos a estudiar un poco más a detalle en qué consisten cada uno de estos modelos. Y junto con ello vamos a ver lo que es el modelo de Mundell-Fleming en una economía abierta. Vamos a ver que esto no es nada más que el mismo modelo ISLM, pero considerando la interacción con el resto del mundo. Esto, si ustedes captaron o comprendieron en su totalidad la primera parte de la unidad 1, yo les aseguro que la unidad 2 va a ser simplemente aumentarle una capa, y la unidad 3 va simplemente el compendio general de todo. Son materias muy relacionadas entre sí, son temas tópicos muy relacionados entre sí. Y por último, vamos a aprender lo que son los modelos macroeconómicos y la efectividad de la política económica en el corto plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Con eso podrán ustedes analizar las relaciones económicas internacionales y el equilibrio económico en una economía abierta. ¿Sí? Entonces, y con esto tienen los elementos, las plataformas para ir a lo que es macroeconomía avanzada. Entonces, continuamos. Y ahí, estos son los contenidos que vamos a ver por hora. Entonces, un total aquí 40 horas. Acá también tenemos los contenidos de la segunda unidad. Aquí está un poco más desglosado. Aquí estos son los temas generales. Aquí está más desglosado los contenidos. Entonces, aquí vamos a ver el análisis económico en una economía cerrada, el mercado de bienes y sus determinantes, el mercado de dinero y el equilibrio macroeconómico. Estos elementos los vamos a ver. Conocer en la segunda unidad las relaciones económicas internacionales. También vamos a estudiar un poco lo que es la balanza de pagos, el saldo de la balanza de pagos, el sistema cambiarios. Vamos a estudiar un poquito los tipos de cambio fijo, flexibles y distintas políticas. Vamos a ver cuándo es un caso, cuándo es otro caso. Vamos a ver qué es el tipo de cambio real. No es lo mismo decir yo gano 100 pesos a decir que yo gano $100. El uno tiene tipo de cambio nominal, el otro tiene tipo de cambio real. Entonces no se puede comparar un salario nominal con un salario real. Eso vamos a aprender un poquito también, para entender algunos aspectos que a veces se conversan en lo que es política económica. Para eso también les influye bastante. De ahí vamos a tener el modelo de Mundell-Fleming en una economía abierta, que es la tercera unidad, que prácticamente lo que involucra la relación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros intercambiamos bienes con el resto del mundo, estamos realizando movilidad de capital. Ya recuerden que el capital también se considera, el dinero también se considera una parte del capital. Todos estos elementos los vamos a ir aprendiendo clase a clase. Le tenemos el mercado de bienes en una economía abierta, que es básicamente lo mismo que lo que es la movilidad de capitales. Hay unas pequeñas diferencias nomás que se derivan. La efectividad de la política económica en una economía abierta. Entonces, estos son los temas que vamos a ver en la tercera unidad. Para la cuarta unidad vamos a estudiar lo que es la economía clásica,
y el equilibrio. Ya ustedes, vamos a ver, ustedes un poquito ya deben haber visto la diferencia entre la economía clásica y la economía keynesiana, que vamos a estudiar un poquito más aquello de eso, la teoría de los nuevos clásicos y las expectativas. Vamos a ver en qué radica esto de las expectativas, los tipos de expectativas que existen, la efectividad de la política económica en el corto y largo plazo. Estos son los temas que vamos un poco, o sea, son los temas que vamos a abarcar durante este parcial. Y en la sección de abajo tenemos el día a día, cómo vamos a ir estudiando los componentes. Y yo aquí me he tomado la molestia inclusive de tomar las fechas en las cuales vamos a ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la lección, tenemos el examen, ¿no? Entonces, y una propuesta tentativa de cómo por lo menos va a ser el, el desarrollo de la clase, eh, semana a semana. Entonces, tenemos para la primera semana lo que es presentación del sílabus, que es lo que en este momento estamos haciendo, la presentación del sílabus. Tenemos también que vamos a estudiar, vamos a aprender lo que es el equilibrio del mercado de bienes y la curva ISLM, que es lo que vamos a ver en las siguientes horas. Hasta aquí, si no pasa nada, si Dios lo permite, vamos a estudiar hasta esta parte el día de hoy, y el día de mañana continuaremos viendo, si llegase a faltar algo, continuaremos viendo la segunda parte, o si no, ya entraríamos directamente a lo que es el equilibrio de mercado de dinero y la curva LM. Entonces, estos son los aspectos que vamos a aprender esta semana. En la segunda semana estudiaremos lo que es el equilibrio conjunto de la economía, es decir, ya qué es lo que pasa en estas interacciones mutuas, cuando ya con la curva ISLM de manera combinada. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí vamos también a estudiar determinación de la tasa de interés y la renta de equilibrio. Entonces vemos la segunda semana, prácticamente es lo que vemos cada día, ¿no? Vamos a ver la tercera semana, lo que es la política monetaria. Vamos a ver un poco de instrumentos de política monetaria que tienen los gobiernos. Para el caso de Ecuador es un poquito más abstracto porque nosotros no poseemos política monetaria debido a que no poseemos una moneda propia. Y su efectividad en una economía cerrada. Entonces vamos a ver que esto lo aprendemos, pero en realidad estamos en una economía abierta. La política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. Cuando hablamos de política fiscal, recuerden que nos estamos refiriendo a la parte tributaria. Entonces vamos a un poco ver qué es lo que pasa, qué es lo que indica la teoría económica en estos escenarios, en una economía cerrada. Recuerden que cuando hablamos de economía cerrada, una nación no tiene relaciones comerciales con el resto del mundo, ¿no? Aquí esto más lo hacemos de manera teórica para comprender las bases fundamentales de lo que es la teoría económica. Después de esto vamos a estudiar el efecto de la transmisión de la política monetaria. Simplemente es reforzar lo que habíamos visto en la política monetaria en la clase anterior, y vamos ya a entrar a lo que es la balanza de pagos. Vamos a estudiar, vamos a aprender a identificar la balanza de pagos, los componentes que manejan la balanza de pagos, cómo se elabora la balanza de pagos, qué cálculos involucra y para qué sirve. La balanza de pagos, ¿para qué sirve? ¿Por qué es que han creado ese tema de la balanza de pagos? Esto vamos a aprender en la cuarta semana. La quinta semana, el saldo contable de la balanza de pagos. Aquí ya vamos a ver unos ejercicios. Ya vamos a calcular la balanza de pagos y el saldo económico de la balanza de pagos. Ya prácticamente estos son ejercicios de aplicación con respecto a lo que es la balanza de pagos. La siguiente semana, ya vamos a ver los sistemas cambiarios como tal. Si bien es cierto, acá nosotros mencionamos los tipos de cambio, más en la parte anterior por aquí mencioné, en esta sección, en la semana 6, ya vamos a estudiar ya con detenimiento qué son los tipos de cambio. El tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo y el indexado, que es nada más que una especie de combinación entre los distintos tipos de cambio, que es lo que le llaman indexado, que en realidad existen muchas más definiciones, pero se lo resume con el término indexado. También vamos a aprender lo que es
la devaluación monetaria y cuál es la efectividad que existe cuando hablamos de una devaluación monetaria. Entonces eso también vamos a estudiar un poquito. Recuerden que para el caso de Ecuador no existe este bosquejo porque nosotros poseemos una moneda que no nos pertenece. Nosotros manejamos el dólar. El gobierno no puede decir hoy día voy a amortizar la moneda en un 5% para cubrir mi déficit presupuestario. Eso no puede decir, o voy a decir, voy a devaluar, o por resultado de las exportaciones he perdido valor en mi moneda. Eso no existe en el Ecuador. Simplemente nosotros nos acogemos a la política monetaria que maneja, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos hace gestiones para que la moneda se devalúe, para nosotros es mucho mejor porque ganamos eh, competencia a nivel de precios, pero en cambio si se amortiza, para nosotros es un problema porque nos limita la capacidad de financiamiento internacional. Entonces, todos estos efectos, de alguna manera vamos a conversarlos en esta semana. En la siguiente semana, que es la semana séptima, vamos a estudiar un poco lo que es el tipo de cambio real con el comercio exterior. Aquí ya entramos a una nueva definición que es el tipo de cambio real. Vamos a ver cuál es la diferencia del tipo de cambio real con el tipo de cambio nominal. No es lo mismo decir, bueno, no veamos el caso de Ecuador, veamos el caso de Perú. En Perú no es lo mismo decir que tengo 100 soles a decir que tengo $100. ¿Ya? Recuerden que el dólar es la moneda eje que sirve para medir los tipos de cambio de las distintas naciones. Entonces no es lo mismo decir que tengo 100 pesos colombianos a decir que tengo $100 americanos. Entonces, para Colombia, el uno maneja un tipo de cambio nominal, el otro maneja un tipo de cambio real. Eso vamos a aprender. Y una vez que ya hemos visto esta sección, hasta aquí, y una vez que terminamos esto, nosotros vamos a tener la lección. ¿Sí? Sí, eso está contemplado en el sílabo, así se lo ha diseñado para que por lo menos haya una lección. De ahí de que se hayan más lecciones, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? De ustedes, normalmente yo solía decir, cuando estábamos en clase física, se termina la unidad y se toma la lección. En este caso es una sola lección he estado gestionando. Esto ya depende de ustedes prácticamente. Después de la lección, una lección es una lección corta, no más allá de 15 a 20 minutos. Son preguntas cerradas de opciones múltiples en las cuales ustedes tienen que contestar a una serie de opciones que se le va a dar de acuerdo a los que dice la teoría económica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener en la lección. En la unidad, en la siguiente semana, que ya es prácticamente la semana de examen, antes de rendir el examen, debemos de cubrir lo que es la movilidad del capital. Esto también va a ir dentro del examen. La movilidad del capital y el mercado de bienes en una economía abierta. Y hasta aquí nosotros vamos a tener lo que es el primer parcial, lo que vamos a cubrir, que vendría a ser la unidad 2. Toda la unidad 2 cubrimos en el segundo parcial. Ya para la semana 9, que corresponde al segundo parcial, vamos a trabajar lo que es, primero en darles las notas, que ustedes sepan, aunque de manera virtual es más automático, porque ustedes ya terminan de dar el examen y ya tienen todos los componentes cargados en el sistema, salvo algún tipo de situación que retrase, pero ya para esta época lo más probable es que ustedes tienen todo su examen. Aquí lo que se hace es revisar las preguntas, a ver en qué se equivocaron, por qué se equivocaron y un poco conversar acerca del examen. Entonces, aquí estamos en la revisión de notas y empezamos con lo que es el equilibrio conjunto en una economía abierta. Como son 6 horas que tenemos por semana, entonces vamos a ver este componente. La siguiente semana estudiaremos lo que es política fiscal con el tipo de cambio fijo y flexible. Pero ya estamos
viendo desde un punto de vista de economía abierta. ¿Sí? Aunque de esto ya algo mencionamos acá, porque recuerden que si nosotros aquí estamos hablando de tipos de cambio en la semana 6, al momento de hablar política, tipo de cambio, estamos ya incorporando al resto del mundo. Si bien es cierto, esta unidad abarca contextos esta es la unidad de acá, la unidad 2, aquí, la unidad 1, abarca lo que es economía cerrada. En la unidad 2 ya introducimos lo que es las partes internacionales, entonces ya introducimos lo que es el resto del mundo. Entonces continúo acá. En la semana 10, bueno, ya mencioné la política fiscal con tipo de cambio fijo y flexible. Vamos a ver qué ocurre. La política fiscal, ¿será buena, será mala? ¿Cuándo beneficia, cuándo perjudica una política fiscal? Recuerden que la política fiscal está relacionada a los impuestos, subir impuestos. Muchas veces muchas veces resulta mejor subir impuestos que no subirlos. Eso vamos a ver, vamos un poco a conversar acerca de ello cuando estemos en este componente. De ahí vamos a ver la política monetaria con el tipo de cambio fijo y flexible. También vamos a ver qué políticas poseen los distintos gobiernos que poseen, que tienen moneda propia. Recuerden que el Ecuador no posee moneda propia. El Ecuador lo que posee es un instrumento monetario prestado. De ahí unos ejercicios de aplicación referente a ello. Vamos a practicar algunas cositas referente. Entonces aquí lo más probable es que ustedes vayan a hacer alguna exposición, ¿sí? para esta situación referente a los componentes que involucran las políticas fiscales y monetarias para un tipo de cambio con movilidad o fijo. Después comenzaremos a tomar algo de lo que es la oferta keynesiana, la oferta clásica. Vamos a diferenciar, bueno, esto de aquí ya algo ustedes lo debieron haber visto en principios de macroeconomía. Aquí se lo está retomando, pero ya desde el punto de vista de las curvas ISLM, ya en un contexto más amplificado. Aquí vamos a retomar las curvas keynesianas, las curvas clásicas, vamos a ver las diferencias entre las dos y cuáles son las interacciones que mantienen, por qué postura tienen los unos, qué posturas tienen los otros. De ahí para la semana 14 ya nos vamos a meter algo que se llaman las expectativas. Vamos a conocer un poco acerca de los tipos de expectativas que tenemos y principalmente lo que son las expectativas racionales. La nueva teoría keynesiana, vamos a ver en qué consiste. Esta nueva teoría keynesiana, que no es nada más que un alcance de lo que plantea el modelo de Mundell-Fleming. En la siguiente semana vamos a estudiar lo que es el equilibrio macroeconómico con distintos supuestos de oferta agregada. Entonces aquí vamos a seguir reforzando los mismos aspectos, pero con la oferta agregada. De ahí viene la lección, ¿sí? La lección, y como yo les mencioné acá, ustedes iban a tener en esto de que hice ejercicios de aplicación, un trabajo de investigación. Aquí ustedes van a presentar su trabajo final. Aquí ustedes van a ya presentar, si no han terminado de exponer, pueden aquí terminarlo de exponer o lo pueden presentar, y esto es previo al examen. Hasta allí, ¿alguna pregunta con respecto a los contenidos que vamos a estudiar durante el presente parcial? No hay preguntas. Bueno, vamos en la parte que siempre a ustedes les interesa, que es la forma como se va a evaluar. Nosotros tenemos 3 componentes de evaluación. Un componente, que es la gestión formativa. En esta gestión formativa nosotros vamos a tener los talleres, y bueno, talleres de todo lo que hagamos en clase. Ustedes ya conocen la definición de talleres. Tiene un peso del 10% de la calificación general, o un punto, si lo quieren ver de esa manera. Lo que son las tareas, también tiene un peso del 10%, o un punto, en las tareas. La diferencia de los talleres y las tareas es que los talleres son tareas que se mandan al momento.
Y las tareas, como el nombre mismo tareas, son tareas que se mandan para una fecha específica. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, pero para mí ambos son tareas. El trabajo de investigación o exposición, que esto también se lo hace, también tiene un peso de 10 puntos. Y al final, todo se va a registrar en el sistema, perdón, en las notas, se los va a registrar con un peso de 10 puntos, o un punto cada uno. Y al final se saca un promedio simple entre todas las operaciones que se hagan, ¿sí? Y esto tiene un peso neto del 30%, es decir, de 3 puntos. De lo que es la elección, dependiendo si se toma una o dos lecciones, va a tener un peso del 30%. La lección, si se toma uno, va a integrar la nota. Si se toman dos, se puede hacer la mejor nota de las dos o el promedio de los dos. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Entonces ahí me imagino que aquí debe haber un presidente de curso, ya voy a conversar acerca de ello, con el cual es el que vamos a tener comunicación directa, sin descartar que los demás compañeros también pueden comunicarse conmigo. Serían, como estamos de manera virtual, podemos hacerlo por medio del WhatsApp. Yo creo que es la herramienta más efectiva de comunicación directa. Ya que también tenemos el correo electrónico. Principalmente yo les solicito que utilicen el correo institucional si me van a escribir al correo electrónico, ¿sí? Y todas las tareas no me las tienen que pasar al correo. Ojo con eso, ¿no? ¿Sí? Si hay por algún motivo me dicen, profe, no, lo que pasa es que yo no pude terminar la tarea y ya se me cerró, si ya se le venció la fecha de cargar la tarea, eso equivale a un incumplimiento, ¿sí? Entonces, eso sí tienen que mucha precaución con las fechas. Si por algún motivo hay un error al momento de cargar, me lo hacen saber con oportunidad para tomar los correctivos y no se vean perjudicados. Pero si una vez que ya venció el plazo, no entregaron la tarea, bueno, ya se calificó, ya eso, ya no hay, ya quedó ahí, ¿no? Entonces eso ténganlo muy pendiente al momento de realizar las tareas. Y sí se va a dar la holgura suficiente para que puedan cumplir con los distintos trabajos. Pero así como se facilita la holgura, también se pide un poquito de puntualidad en esto. Ya. De ahí, por último, tenemos el componente de acreditación y validación, que es básicamente el examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Lo que pasa es que los docentes que nos dieron el día de ayer nos dijeron que el examen tenía la ponderación del 35%. Sí. Le explico qué es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa cuando nosotros registramos en el aula virtual, le ponemos 35%. ¿Por qué le ponemos 35%? Porque el programa redondea. El programa redondea. Si tú sumas 35% en el examen, 35 más 30 más 30, ¿cuánto te da? Te da 95. Y tú ya con eso apruebas. Entonces, por eso, es por un tema de redondeo del examen. Porque de ahí lo que está reglamentado es este porcentaje. De ahí en el sistema, y de hecho les voy a mostrar. Ya, les voy a compartir la pantalla. Acá. Me imagino que ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Acá me voy a calificación, porque no se me haya cerrado la sesión. Entonces aquí, ustedes son paralelo B, ¿no? O son el A. El A. Ya, entonces me voy al paralelo A. Ya ven, acá, para que ustedes vean, esto es ustedes son macroeconomía intermedia A. Se me pasó. Entonces aquí me voy a las calificaciones. Aquí, bueno, son los que se han registrado. Si faltan de registrarse, tienen que ingresar, ¿no? Al presidente del curso tiene la obligación de comunicarle a sus compañeros. Ese es el trabajo, no ser como los gobiernos de turno, que hablan y hablan y no cumplen nada. Entonces vamos a ver acá. Ya.
ustedes aquí pueden ver, aquí no se ven los porcentajes, acá pueden ver los porcentajes. Ya, miren, aquí ya lo tengo parametrizado. Si nos vamos acá a esto, en lo que es el examen, le puse el 35%. A ver. Se me perdió. Había una opción que me salían los porcentajes. Había una opción que me salía porcentaje de... Y salían los pesos. Bueno, voy a revisar con calma. A ver. Voy a poner de nuevo acá. Déjenme ver si en otra materia. En otra materia, a ver, por ejemplo, voy a ver en esta. No, sí parecen todas. Parece que cuando se los carga, igual voy a revisarlo. No, no parece. No, parece. Igual, para la próxima sesión les tengo averiguado para que ustedes lo vean. Pero está cargado, yo tengo registrado 30, 30 y 35%. En total 9.5 y se lo redondea al 10. Así lo tenemos registrado. ¿Ya? Entonces continúo. Pantalla. Pantalla no. Esto cierro. Bueno, entonces, esto es lo que está en el sílabus, ¿no? Este es el contenido del sílabus. El texto con el cual vamos a trabajar es el libro de Dorbuch, el libro de Sachs y el libro, también vamos a tomar algo del libro de Barton, ¿sí? Ustedes, si me imagino que ya tienen el libro de Dorbuch y el libro de Sachs lo tienen a su disposición. Pregunto. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ustedes tienen esos libros? Físicamente no creo. ¿O en digital? Mm, Si no los poseen, yo les puedo compartir el libro digital para que vayan revisando. ¿Sí? Esto es con respecto al contenido del sílabus. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud que tengan? Además de esto que ya saben que es los componentes de acreditación, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Oiga, profesor, buenos días. Dígame. Eso de la investigación, Ajá. primero se lo presenta en primer parcial y luego en segundo parcial, ¿cierto? O sea, ¿Y van a será en haber dos grupo? trabajos de investigación.
La pregunta es si van a haber 2 trabajos de investigación, pregunto. No, o sea, yo pensaba que era la primera parte se la entrega en primer parcial y la segunda parte en segundo parcial, o ya se la entrega todo ya en lo último. Ya, el trabajo de investigación es, en realidad, se vendrían a ser para mí 2 trabajos. Uno para el primer parcial y otro para el segundo parcial. El segundo parcial es el que tiene, se podría decir, mayor diferencia. Pero académicamente estos trabajos de investigación tienen el mismo peso. Si te das cuenta, el trabajo de investigación o la exposición tiene un peso de 1 punto. ¿Sí? De repente, en este segundo parcial, no hay tareas. De repente, aunque lo dudo. Hay solamente talleres y el trabajo de exposición. Entonces, ahí va a tomar más peso, porque cada elemento es 1 punto. Son 10 puntos. Por ejemplo, tengo menos de 1 minuto, ya se acorta el tiempo. Nos volvemos a conectar. Ya mismo se acaba. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 tareas, entonces van a tener 3 notas de 10.